Decíamos que para resolver estos sistemas de inecuaciones la metodología no era muy compleja porque lo que se hacía era de manera individual resolver cada uno de los sistemas, ¿sí? Es decir, yo resuelvo el sistema, en este caso, 2x menos 4, el sistema 3x más 2, ¿no es cierto?, mayor a 0. Y una vez sacado sus soluciones de cada inecuación, lo que yo hacía era dentro de la representación gráfica a lo largo de una recta numérica, en el caso de inecuaciones de una sola variable, lo que hacía era aplicar la idea de la intersección de conjuntos. Recuerden que cada solución que yo obtengo de cada inecuación resuelta, esto es un conjunto solución. El conjunto A, si le vemos desde esta perspectiva, el conjunto B, y en la representación gráfica lo que yo hacía era la intersección. Y obviamente que en esta operación de conjuntos, la intersección, ¿qué se entiende como solución? Son los valores comunes para el conjunto A como para el conjunto B, que es lo que se puede apreciar aquí en la representación gráfica. Es evidente la línea roja y la línea azul son valores comunes, por lo tanto esto me da cuenta de que en mi sistema de inecuaciones esto se debe de cumplir o este viene a ser mi conjunto solución, ¿sí? Aquí tenemos el mismo ejercicio pero cambiada los símbolos de inecuaciones, el mayor, menor, etcétera, y aquí podemos ver que al resolver, en este caso, en ninguna manera hay una intersección entre la solución del conjunto A y la solución del conjunto B, que habíamos dicho que en este caso se entiende que es del conjunto vacío, o lo mismo, el sistema no tiene una solución. No hay valores que cumplan las inecuaciones. Eso vendría a ser la interpretación. Ahí habíamos colocado estos ejercicios para que ustedes los puedan ir desarrollando en su casa, ¿no? Si estos resolviendo y aplicando este mismo criterio, ¿sí? Posteriormente comenzamos a analizar otras formas matemáticas de inecuaciones. Pues un ratito quiero ver algo que sí se me escapa. Anteriormente ya vimos, sí vimos las formas gráficas. Tal vez hay que hacer una pequeña acotación. ¿Cómo resolver? Voy a tomar como ejemplo esto para lo siguiente. Este sistema de inecuaciones que contempla dos variables. Estamos, y le voy a desarrollar en una pizarra porque es también importante saber un método gráfico para resolver ciertas formas matemáticas, sobre todo porque gráficamente se me lo permite. 3x más 4y. Un ratito le voy a colocar acá este sistema porque digo, es importante ver en el caso que se encuentren con algo parecido a esto. 3x más 4y menor o igual a 0. Si alguien me ayuda, tal vez tiene la otra inecuación. 5x más 2y 5x más 2y más 2y mayor o igual a 3. mayor o igual a 3. ¿Y la otra? Y menor a 0. Y menor a 0. Así esto, ¿no? Bien, recuerden que habíamos mencionado que cuando yo tengo un sistema compuesto de dos variables, puedo utilizar una estructura o una metodología gráfica para poder encontrar el conjunto solución de esa inecuación. Esta misma idea de los sistemas de inecuaciones le planteamos acá, es decir, yo resuelvo de manera individual cada una de las ecuaciones. Voy a hacer un sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, para poder hacer la representación. Tengo mi sistema de coordenadas, X y Y, y voy a comenzar a hacer con la primera inecuación. Recuerden que habíamos mencionado para resolver estas inecuaciones, yo tengo que considerarle a esto como una ecuación de una recta, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me grafica y graficar la recta como tal. 3x más 4y, ¿cuál vendrían a ser los costes? Pasa por aquí. Sí, va a ser una recta, déjenme ver, más o menos, déjenme ver. mx4 va a ser una recta más o menos así. Ustedes lo pueden hacer de mejor, graficar de mejor manera en sus cuadernos que tienen cuadriculados. Esta es la primera recta, la L1, la que estoy haciendo allí. ¿Sí? Ahora, resolviendo esta primera inecuación, la forma 3x más 4y menor o igual a 0, ¿qué valor tomaría? Recuerden que habíamos visto cómo resolver estas inecuaciones. ¿Qué valor tomaría? Perdón, ¿cuál Daisy? 0. Justamente en estas formas matemáticas, gráficamente vemos que el 0 le pertenece a la recta. Aquí no es factible el 0 porque me genera incertidumbre. Aquí debería de tomar un valor diferente al par ordenado 0,0. Los valores negativos. El que ustedes quieran, dígame cuál va a tomar, no importa, cualquiera de los dos.
Y menos 1. Tengo que dar un par ordenado. ¿Cuál sería el par ordenado que voy a verificar? Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, listo. Y recuerden lo que hacía. Tomo este par ordenado y le hago la sustitución. Me va a quedar 3 menos 1, menos 3, más 4 por menos 1, menos 4. Y esto me queda que esto es igual a menos 7, menos igual a 0. Esto es verdadero. Por lo tanto, mi conjunto solución quiere decir que está a este lado. Este punto le tomamos. Ojo, a ver, déjenme ver. Le tomamos este punto de aquí. Entonces quiere decir que mi solución efectivamente está a este lado. Este es el conjunto solución de la primera inecuación. ¿Sí? Es decir, esta región cumple para la primera inecuación. Ahora, hagamos la segunda inecuación. Voy a darle un azul, a ver, un color verde. Voy a tomar la segunda inecuación, que es 5x más 2y. Primero le igualo, en este caso, le igualo a 3 porque voy a verle como ecuación y grafico la ecuación de la recta, ¿sí? Y grafico la ecuación de la recta, ¿sí? Nuevamente haciendo lo mismo, cuando y vale 0, x dice que vale 0,6, sería por aquí. Y cuando x vale 0, y vale 1,5. Entonces la recta más o menos que estoy ahora voy a graficar es esta. Esta es la recta, ¿sí? Y ahora tengo que tomar un valor, ¿no es cierto?, para evaluar la inecuación 5x más 2y mayor o igual a 3. Ojo, aquí en este caso, como gráficamente podemos observar, la recta no pasa por el punto 0, 0. Entonces aquí sí podría utilizar el punto 0, 0. ¿Sí? ¿Se ve esa parte? Cosa que no sucedía en la inecuación anterior. Si doy el par ordenado 0,0, porque aquí lo veo gráficamente, ¿no es cierto? Por esa razón. Entonces, si le hago la sustitución, me va a quedar 0 mayor o igual a 3. ¿Verdadero o falso esto? Falso. Falso, ¿qué significa? Yo le tomé este punto para la segunda recta. Quiere decir entonces que esta región no es solución, sino la solución es lo de acá. ¿Sí? Y ustedes pueden ver gráficamente qué es lo que está sucediendo con el rayado de las dos regiones que voy obteniendo. Bien. Aquí le voy a hacer solamente por conveniencia, porque si no me va a salir un resultado, es parte de la solución, pero le voy a modificar por una simple razón, si no me va a salir el conjunto vacío, que es una solución en todo caso. Le voy a cambiar así, mayor a 0, ¿sí? Y en este caso, y mayor a 0, implica que es esta recta. No sé si se logra apreciar. Es la recta a lo largo del eje X, que para que sea verdadero me está indicando que viene a ser todos estos valores. Bien, como digo, esta es una resolución gráfica y ustedes pueden observar, cierto, que en este caso la solución vendría a ser en donde se da el rayado en 3 ocasiones, que estaría definido, le voy a poner la región solución, viene a ser esto. Aquí se tiene este vértice y este vendría a ser la solución para mi sistema de sistema de inecuaciones de dos variables. Cualquier punto que yo tome aquí y le evalúe en el sistema, me va a dar solución al sistema como tal. ¿Estamos? Entonces, un poquito la metodología, quería hacer énfasis. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos variables? Aquí el método en realidad es gráfico. ¿Estamos? Si tengo tres variables, en realidad, y ahí un poco se pierde el concepto gráfico, porque no me sirve para nada. ¿Sí? No me sirve para nada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, si por decir Y era menor Menor a 0. y la respuesta quedaría conjunto vacío. Correcto, porque le cambia solamente para ver esto. Si hubiera sido como estaba inicialmente, la solución de la tercera inecuación, ¿sí? Es esta. Hubiera sido esta solución. Y evidentemente se hubiera podido percibir que no hay
que no hay la intersección de tres conjuntos, porque aquí me tiene que dar tres conjuntos. Ujú. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda claros? Profe, una pregunta. Los puntos por donde pasa la línea recta, ¿esos los damos nosotros? Perdón, Los puntos, o sea, para verificar cuál es. Sí, sí, o sea, los de la línea recta, Hay que para partir graficarla. desde ahí. A ver, nuevamente, dígame tranquilamente. O sea, profe, me refería a los puntos, por ejemplo, en la línea que hizo para que pase por cero y la otra que no pasaba por el origen. O sea, esos... Pero ese es el hecho de saber graficar la ecuación de la recta. ¿A eso se refiere? ¿Cómo grafico la recta? Sí, o sea, me refiero, esas gráficas las hacemos nosotros mismos o tal vez Obvio, ya... obvio. Solo regálame un segundito. Claro, profe, no se preocupe. Porque es algo medio molesta en la última hora. Ya, entonces, verá, es eso de la ecuación, por eso les decía, la primera parte en estas formas yo tengo que verle, identificar la ecuación de la recta, y yo grafico la ecuación de la recta. Si usted ve el 3x más 4y menor o igual a 0 es una inecuación, pero el rato que yo le igualo a 0, le convierto en ecuación, que es la recta, que es la recta. A ver, regálame un segundito porque eso es... Bien. A ver, lo que yo hago es transformar esta inecuación en forma de una recta. Y aquí obviamente le identifico como una recta. Entonces, obviamente, ¿cómo se grafica la recta? Yo tengo que encontrar los costes con el eje X y el eje Y. Recuerden, eso deben haber visto en el colegio. Pero obviamente esta es una recta que pasa por el origen, por ser un caso. Entonces, obviamente, si yo doy puntos aquí, qué sé yo, doy el valor de X, encuentro Y le posiciono aquí los puntos, y le grafico y le trazo la recta. En la segunda inecuación, que es la ecuación de la recta 5x más 2y igual a 3, aquí sí me puede dar los costes con el eje X, como le sacamos en un caso era cuando y vale 0, x vale 0,6, y cuando x vale 0, y vale 1,5. Encuentro estos dos puntos de aquí y trazo la recta, ¿sí? O sea, esa es la parte, el método gráfico. Recuerden que habíamos dicho, ¿qué es lo que le hace la recta al plano? La recta al plano le divide en dos regiones. Y en las inecuaciones yo tengo que determinar cuál de estas dos regiones es mi conjunto solución. Recuerden que eso habíamos visto anteriormente. Decía, yo tengo una recta, la recta me divide en dos regiones al plano, y obviamente el plano, lo que yo tengo que encontrar es o este conjunto de puntos, ¿no es cierto?, lo de acá, o los de acá, cuál me cumple las inecuaciones. Y el método era simple, yo tomo un punto, que no necesariamente, vuelvo a reiterar, es el 0,0, sino yo decía, el 0,0 es rápido porque elimina términos, no tengo que hacer las operaciones de multiplicación como tal. Yo verifico si la inecuación me dice que es falsa, como más o menos teníamos en el caso anterior, lo que me está diciendo es, entonces de este lado de aquí de la recta no es la solución, sino está al otro lado. ¿Sí? No sé, tal vez si ahí se entiende. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Volvamos acá. Listo, entonces un poquito quería ver que también en la parte de dos variables, cómo se lo debe de desarrollar o resolver un sistema de inecuaciones. Listo. Otras formas matemáticas que también nosotros podemos analizar son las formas cuadráticas de segundo grado o formas polinómicas de segundo orden. Y luego vamos a extender este concepto a... y a ver, las formas cuadráticas son los que mantienen esta estructura matemática, y a partir de esto van a ver ustedes que vamos a sacar una metodología para resolver las inecuaciones y que luego le vamos a generalizar para muchos otros casos, ¿sí? La forma cuadrática, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Es de esta forma: ax al cuadrado más bx más c, que es un polinomio de segundo orden, es la ecuación de segundo grado, que también le conocemos de esa manera, y obviamente aquí estoy haciendo con las posibles combinaciones en las inecuaciones: mayor, mayor igual, menor o menor igual. Bien, ustedes recuerden que en la parte de la matemática yo puedo aplicar este concepto de la factorización. ¿A qué se refería esa idea? Que yo esta estructura algebraica, ¿no es cierto?, en una forma cuadrática,
que es una suma de 3 términos, yo le puedo transformar en el producto de 2 términos, tal cual está aquí, ¿sí? Y recuerden que habían todas unas metodologías, y estoy seguro que eso lo deben haber visto ustedes en 10º o en 1º de bachillerato, ¿sí? Que era la factorización. Recuerden que sumado me dé el término central y multiplicado me dé el tercer término. Dentro de unas técnicas había que identificar cuándo eran diferencia de cuadrados, cuándo es cubo de cuadrados y todas esas reglas matemáticas que se veían. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la ayuda partiendo desde esta forma matemática en hacer esta transformación en cuanto a la operación? Vuelvo a reiterar, aquí yo tengo la suma de 3 términos, se convierte en el producto de 2 términos, le transforma en una multiplicación. Y aquí va a tener incidencia el signo. Bien, y para ello vamos a hacer un simple ejercicio para que vean ustedes la metodología, que no es nada complejo y que le tengan presente porque vuelvo a reiterar. Es algo que lo vamos a utilizar más adelante. Seguro que no vimos esta parte ya con ustedes. Sí, parece que sí, profe, porque usted hizo un cuadrito y ahí veíamos qué número elegíamos y salía la solución. Eso por ahí. Sí, ya vimos. Rapidísimo, entonces me parece que sí, porque un poquito para adelante, no retrasarnos mucho. ¿No es cierto? Habíamos dicho que factorizando yo tenía esta forma matemática en este producto y había mencionado, si nosotros le vemos lo que estoy colocando en recuadro de acuerdo a la desigualdad, ¿qué signo debería de tener acá, el lado izquierdo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Y esto es importante, muy importante siempre ponerle el 0 acá, ¿sí? Y decíamos, como tengo el producto de 2 términos, ¿cuáles son las combinaciones que me permiten hacer eso? Es que el primer término sea positivo y el segundo negativo, o viceversa, el primero negativo y el segundo positivo, y eso me garantiza que los dos siempre sean negativos. Y luego construimos estos dos sistemas de inecuaciones. Este primero que les resolvemos y me daba como solución de -3 a -1. Decíamos que este era el método largo. Y teníamos la otra combinación, pero en este caso se me daba un conjunto vacío y yo decía, esos dos escenarios, aquí me daba de -3 a 1 la solución y aquí me daba el conjunto vacío, luego estas dos soluciones yo les hacía unión, de tal manera que al final el sistema me decía que aquí estaba el resultado que yo esperaba, ¿sí? Donde se cumple los valores que cumplen la inecuación de segundo grado. Pero había dicho, hay un método súper más sencillo, más rápido, más directo, que parte desde la misma idea. Tengo la inecuación, factorizo y nuevamente tenía estos dos términos, decía el x más 3 y el x menos 1. ¿Sí? Y de estos lo que yo saco es cuáles son los puntos en donde la variable x, en este caso, le costaba a la recta numérica, en -3 y en -1. Y decía, estos dos puntos a la recta, ¿en cuántas partes le dividió? En 3. En 3. Tres. En 3, ¿no es cierto? Este es un intervalo, este es un segundo intervalo y este es un tercer intervalo. Y la metodología decía, por eso digo, este es directo. Tomemos un valor de cada uno de los intervalos. Tan. Y este valor le evalúo en los términos. Y lo que analizo es justamente el signo. Yo reiteraba, no me interesa el valor numérico. Lo que me interesa es el signo. Entonces, por ejemplo, teníamos el -4, le sustituí acá y decía también el 2, bueno, al ser un valor no es incidente en el resultado, pero el -4 acá me daba que este primer término era negativo, el -4 acá me daba que es negativo, regla de los signos, menos por menos se hace más. En el segundo caso, con el valor de 0 que había considerado, se hace positivo el primer término, el segundo es negativo, más por menos, menos, y en el otro caso, el 2, los dos términos eran positivos, se hace positivo. Como consecuencia, se podría verificar qué intervalo cumple con la condición de la inecuación que me garantice que su resultado sea negativo. Y también nosotros obteníamos, lo lógico, el mismo resultado anterior. Pero este método es directo, automático, muy sencillo, muy rápido de aplicar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda en eso, alguna consulta. ¿Sí? No sé si queda claro el método. Como digo, es algo que vamos a utilizar más adelante, inclusive para otras formas matemáticas que implican formas polinómicas en realidad. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, ¿puede repetirlo? Lo que pasa es que mi conexión estaba medio lenta y se le trababa y no le entendí súper bien. Ya, a ver.
mencionaba... Más un poco la última parte nomás, la demás sí. Ya, ¿cuál es la última parte? Pero de los valores que tomaba. Sí. Ya, lo que yo había mencionado es que una vez que identifico los puntos que me cortan a la recta, ¿no es cierto? Lo que se hace a continuación es tomar de cada uno de los intervalos un valor numérico. Un valor, este -4 está contenido en este intervalo, el 0 está contenido en este intervalo, en este segmento de la recta, y el 2 está contenido en este otro intervalo. Y lo que decíamos es, evaluemos en la forma matemática. Pero no me interesa el valor numérico, sino me interesa el signo. Yo decía -4 más 3, este me da un signo negativo. ¿Sí? -4 menos 1 me da un signo negativo y aquí aplico la regla de los signos. Menos por menos, más. Por eso es que le transformé su forma de sumas a producto. Luego digo, tomo el valor de 0. Hago exactamente el mismo procedimiento. 0 más 3 me queda un valor positivo. 0 menos 1 menos 1 me queda un valor negativo. Regla de los signos, resulta que todos los valores que yo tome entre -3 y 1 siempre me van a dar un valor negativo. Y el último, el 2, que está en este lado de la recta numérica, digo, tomo el 2, 2 más 3, 5, esto va a ser positivo, 2 menos 1 siempre va a ser positivo, por lo tanto, más con más, más. Yo tengo 3 condiciones matemáticas escritas aquí, pero ahora tengo que ver cuál me cumple con mi solución. Si tomo valores en este intervalo, que siempre van a ser positivos, se verifica que es positivo, que no concuerda con la inecuación. Si tomo los intervalos con valores comprendidos entre el intervalo de -3 a 1, se puede verificar que siempre son negativos y sí cumplen con la inecuación. Por lo tanto, esto ya me dice que esta es una solución. Y me voy al último caso con valores mayores a 1, que sería este lado del intervalo. Me dice que también son positivos, no cumple con la inecuación. En consecuencia, mi solución está solamente aquí. Tal vez ahí se queda claro. Profe, gracias. Ya, listo. Ahora, hay que darle una interpretación a la forma cuadrática. Si yo le represento a la forma cuadrática x al cuadrado más bx más c igualado a una variable y, en realidad yo estoy utilizando la representación del plano. Y si ustedes observan, yo tengo 3 casos muy puntuales de acuerdo a cómo está posicionada la parábola. Si ven ustedes, tengo la parábola que está en azul, la parábola que está en rojo y la parábola que está en negro. Respecto al eje X, cada una de ellas, ¿cómo se la puede ver? ¿Qué pasa con la parábola azul con respecto al eje X? ¿Quién me puede indicar? O sea, está hacia arriba. A ver, lo que le estaba mencionando, ¿no es cierto? Es, si yo veo ahorita la línea azul, con lo que ya me acaban de mencionar, ¿no es cierto? Está hacia arriba, me toma valores positivos, pero sin embargo, la línea azul con respecto al eje X, ¿qué pasa? ¿Quién me puede indicar? O sea, el vértice está en el X. ¿Ya? Lo cual significa, o yo podría interpretar que solamente existe, ¿qué cosa? Un punto de corte, ¿no es cierto? Con respecto a la línea roja, ¿cuántos puntos de corte hay? 2. Y con respecto a la línea negra, con respecto al eje X, ¿cuántos puntos de corte hay? Ninguno. Ninguno, correcto. ¿Cómo le voy a analizar esto? ¿O cómo se debería de analizar? En el caso de la línea azul y la línea roja, quiere decir que yo tengo sistemas que me van a dar una solución, porque lo que me está indicando es qué valores de X, ¿sí?, cumplen con la inecuación cuadrática como tal. Pero si nosotros vemos la línea en negro que no corta el eje X, lo que estaríamos indicando es que este sistema no tiene solución, ¿sí? Porque no me da valores de X que me cumplan. De hecho, estas formas matemáticas en donde se puede verificar que no corta el eje X, podríamos entender que son desigualdades absolutas. Recuerden lo que habíamos dicho que eran una desigualdad absoluta en la definición al inicio de
las diapositivas de esta parte. Déjenme ver. La desigualdad absoluta es aquella que verifica para cualquier valor que se atribuya a los literales que figuran en ella. Por ejemplo, esta es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Si yo les reordenara la forma matemática, yo tengo esta forma cuadrática. X al cuadrado menos X más 1 mayor a 0. Esta es una desigualdad absoluta que para cualquier valor de X se cumple. En este caso. ¿Sí? Entonces, no hay como en los ejercicios que desarrollamos a continuación hace un momento, que me establece un intervalo que podría ser solamente, o podría ser un único valor también. Por eso digo, la interpretación aquí de la forma polinómica es esta. Que una inecuación inclusive solamente tiene una solución. Que la inecuación tiene un conjunto de soluciones. O en su defecto, cumple para todo, o también hay la contraparte, que no cumple para nada. Sí, porque también puede darse ese caso. Usamos un poquito la interpretación geométrica de la parábola que nosotros podríamos utilizar. Bien, ahora extendamos este método a formas polinómicas de mayor orden. Sí, van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Jóvenes, regálenme un segundito porque es una... Bien. Como decía hace un momento, justamente esta metodología la vamos a extender para otros casos. Por ejemplo, aquí podemos nosotros ver que si yo tengo un polinomio de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, etcétera, polinomios, ojo, porque eso es muy importante, yo le puedo factorizar, es decir, nuevamente bajo el mismo principio. Si ustedes observan, aquí yo tengo una suma, yo le puedo transformar en un producto de términos. ¿Estamos? Y vamos a aplicar este concepto para un ejercicio muy puntual, el que está aquí detallado. ¿Sí? Déjenme ver si es que esto le tengo. A ver. Hagamos el ejercicio acá para que vean que la metodología se mantiene y vamos a aplicar aquí de igual manera. A ver, déjenme ver. A ver, abrámosle. Listo. Decía, yo tengo 5x al cubo menos 4x al cuadrado y menos 5x. Me parece que estaba así, ¿no? Y me dice que esto es menor a 0. Ojo, puede ser menor o mayor a 0. Mucho cuidado, ¿no? Porque, como ven, yo he colocado menor o menor o igual. Eso es muy importante en la interpretación del ejercicio. Bien, si ustedes observan la relación, primero lo que yo haría es sacar el factor x y me queda la forma. Menor a 0. Y este segundo término, lo que hago es factorizar aplicando esta regla, ¿no? Que sumado me dé el menos 4 y multiplicado me dé menos 5. Entonces aquí voy a hacer menos 4 y aquí vendría a ser, perdón, aquí debería ser menos 5 y aquí sería más 1. Si ven entonces, desde el problema original, yo ya le factoricé, cambié su forma de sumas y restas a productos. ¿Cuántos términos tengo aquí abajo? 3. ¿Cuáles son estos 3 términos? El uno es la X, el otro es el X menos 5 y el otro es X más 1. Correcto, entonces aquí aunque no se lo escribe, pero se lo debe de interpretar así. El primer término que es X es como entenderle que es X menos 0, ¿sí? Vuelvo a reiterar, esto no se lo escribe, pero es de interpretación, ya van a ver el por qué. El segundo término es X menos 5 y el tercero es X más 1, ¿sí? Ahora, ¿por qué les dice estas acotaciones? Porque hago exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Yo saco aquí un punto de la recta numérica. ¿Sí? Y si ustedes observan y yo le grafico a lo largo de la recta numérica, caracho. ¿Sí? Les posiciono estos puntos. Tengo el punto, aquí es menos 1, perdón. Le pongo el punto menos 1. Pongo el punto 0.
y pongo el punto 5. La pregunta aquí es, ¿en cuántas partes le segmenté a la recta? En 4. En 4, correcto. Y si ustedes van viendo la metodología anterior, es similar. Yo le segmenté en 4 partes. Es más, tengo 4 intervalos y esos intervalos son los siguientes. Va desde menos infinito a menos 1, porque iría desde menos infinito hasta 1. El segundo intervalo es desde menos 1 hasta 0. El siguiente intervalo va desde 0 a 5. Y el último intervalo es de 5 a más infinito. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. ¿No es cierto? Y lo que hago a continuación es exactamente lo mismo que hace un momento mencioné. Voy a tomar un valor que esté contenido en este intervalo, un valor que esté contenido en este intervalo, un valor que esté contenido en este intervalo y un valor que esté contenido en este intervalo y le voy a evaluar justamente aquí en la inecuación y lo que voy a evaluar son los signos. Por ejemplo, entre el menos 1, menos infinito y menos 1, ¿qué valor podemos tomar? Voy a tomar el menos 2, ¿sí? Entre menos 1 y 0,5 le voy a tomar el menos 0,5, ¿sí? Entre 0 y 5 le voy a tomar el 1 y entre el 5 en adelante le voy a tomar el valor de 6. Cualquier valor rojo, cualquier valor que ustedes quieran tomar, pero que esté contenido en el intervalo. Eso es importantísimo. Si le tomo el menos 2 y le hago evaluar acá, voy a tener menos 2 en X. Me interesa, vuelvo a reiterar desde el signo. Aquí voy a tener un signo negativo que le multiplica que menos 2 menos 5 me da menos 7. También es signo negativo. Menos 2 más 1 me da un signo negativo. Y lo que hago aquí a continuación es la operación del producto de los signos. Menos por menos por menos. Resulta que aquí voy a tener un resultado negativo. Listo, tengo un primer dato. Me voy al segundo intervalo donde tomé el menos 0,5. Menos 0,5 en X es negativo. Por menos 0,5 menos 5 también me da negativo. Y en este caso menos 0,5 más 1 me da un signo positivo. Si hago la regla de los signos, los productos, esto me da como resultado positivo. Tengo un segundo punto de análisis. Vamos entre 0,5, tomé el valor de 1, se hace positivo, se hace negativo y se hace positivo. Aquí voy a tener esta combinación. Negativo, positivo, ¿no es cierto? Positivo, negativo, y aquí voy a tener positivo. Y al final me resulta que esto es negativo. Y la última combinación, si tomo el valor de 6, como se puede apreciar, aquí todos los factores o todos los términos van a ser positivos. Listo. Entonces yo tengo estos 4 resultados. Ahora, dígame, ¿me decían algo? ¿Sí? Entonces yo tengo 4 resultados. Ahora tengo que ver de esos 4 cuáles cumplen la condición de mi problema, de la inecuación. Nosotros nuevamente volvemos a esta parte. El lado izquierdo de la inecuación, ¿qué tiene que ser siempre? Negativo. Negativo, correcto, tiene que ser negativo. De estos 4 resultados, ¿qué intervalos cumplen con eso? ¿Puede repetir, profe, lo que preguntó, por favor? Muy bien, lo de acá decíamos que de acuerdo al problema que me plantea, el resultado siempre tiene que ser negativo. Ahora, de estos 4 puntos de salida de resultados que yo tengo, ¿en dónde se cumple que siempre va a ser negativo ese resultado? ¿En qué intervalo? Infinito menos 1, 0, 5. En el Primero y tercero. primero y En el tercero. primero y en el tercero. Entonces, quiere decir que mi solución está aquí. Unión. ¿Sí? Este es mi conjunto solución. Entonces, de esta manera yo ya puedo determinar cuál es la solución de esta inecuación o para qué valores de X que puede tomar se cumple. ¿Sí? Obviamente, la contraparte es que vienen a ser los valores que no se cumplen, nada más. Si ven, entonces, la metodología se aplica de igual manera. Es exactamente lo mismo. Vuelvo a reiterar, esta parte es fundamental. Aquí es donde se equivocan frecuentemente. Acá yo tengo que garantizar que esté el 0, siempre el 0. ¿Sí? Porque eso, ¿qué me define? Cuando digo X mayor a 0, ¿qué me dice que es X? Positivo. Correcto. Cuando digo X menos a 0, ¿qué me está diciendo?
Es negativo X. Correcto, entonces la idea acá es cuidado, porque a veces un problema se plantea y dice menos a 4 y aplican el método. No, ahí estamos cometiendo un error. Siempre se debe de tratar o dejar liberado acá en 0, porque el 0, recuerden, dentro de la recta numérica, me marca los signos. ¿Sí? Entonces, ese principio matemático es lo que se está aplicando acá. Y es lo que me permite aplicar o utilizar esta metodología. ¿Está claro? Sí, profe. No sé si hay alguna duda. Como digo, es algo, no es nada complejo, es muy sencillo y que le vamos a utilizar también en otras consideraciones. Bien, por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo tengo funciones racionales? Un polinomio dividido para otro polinomio. ¿Sí? Y van a ver que el mismo concepto matemático lo vamos a utilizar, la misma metodología, porque recuerden que la regla de los signos se aplica en el producto y en la división. Por lo tanto, van a ver que nuevamente es algo muy similar. Bien, obviamente cuando yo tengo una función racional que divide un polinomio, divide para otro polinomio, aquí se debe de cumplir algo muy importante. Y es el hecho que el denominador, ¿qué tiene que ser en la división? Mayor. Diferente de 0. Diferente, gracias. Mayor. Correcto, tiene que ser diferente de 0 por la cuestión esta de la división que no existe para el valor de 0. Pero ¿cómo lo interpreto yo? Yo debo de interpretar es que X o se excluya los valores de X que hacen que el polinomio sea igual a 0. ¿Sí? Entonces es ya una condición también a tener presente en el desarrollo de los ejercicios. Bien, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta forma matemática? P de X, Q de X mayor a K. Vuelvo a reiterar, lo importante es que al otro lado de la inecuación quede 0. Y lo que he hecho aquí es pasar el K como una constante cualquiera, signo negativo, y obviamente aplicando aquí fracciones, ¿no es cierto? Me da como resultado esto. Entonces, una vez resuelto esta primera parte, ahí yo aplico el método que acabamos de mencionar. Veamos, en este caso, cómo se desarrollaría. Dice, tenemos el X menor a 5, X mayor, X más 2, X menos 5, X más 2. Y desarrollémosle acá en la pizarra. ¿Cómo estaba? Era X. X menos 5 era, creo, ¿no? Sí. Y X más 2. X menos 5. Y X más 2. Aquí le voy a hacer una pequeña modificación, solo por conveniencia para entender lo siguiente. Le voy a poner menor o igual a 0. Bien. Recuerden que cuando yo le colocaba el menor, la igualdad a la desigualdad, ¿en qué sentido? Mayor igual o menor igual, ¿eso qué implicaba? Que yo debía de tomar como el límite, como parte de la solución, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos los intervalos? Cuando decíamos yo tengo desde A, B, ¿sí? Esta es mi solución, todos los valores que estén contenidos A y B, incluidos A y B, que era diferente a esto. Son todos los valores contenidos A y B, excluidos ¿cuál? A y B, ¿no es cierto? Esta era notación matemática. Y sale justamente de las desigualdades. Ahora, aquí yo lo que debo de considerar es que debo de evitar la división para 0. Entonces, lo que yo tengo que encontrar es qué valores hacen que se dé división para 0 y excluirles del conjunto solución. Entonces, aquí me va a quedar que es X debe ser diferente de menos 2, caso contrario yo voy a tener una división. Sin embargo, en el numerador, el X menos 5 sí es parte de la solución. Y nuevamente, si ustedes observan, yo tengo dos valores que si les represento en la recta numérica, a ver, perdón un ratito. Si les represento en la recta numérica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué tontera.
ratito aquí se me... ¿No es cierto? Si yo les represento en la recta numérica, le posiciono el -2 y le posiciono el 5, ¿no es cierto? Estos dos puntos, ¿qué le hicieron a la recta? La dividieron en 3 partes. Se dividieron en 3 partes. Si ven que sin ser cuadrática, estoy aplicando el mismo concepto anterior, pero aquí es donde debo de tener mucho cuidado. El problema me dice que el x igual a -2 no puede ser considerado. Entonces, obviamente, aquí yo debería de indicarle gráficamente, como habíamos dicho, como una bolita abierta. Y el x igual a 5, en este caso, con una bola cerrada, porque sí es parte de la solución. Y está definida por la forma de la desigualdad. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es muy importante, saber determinar los intervalos. Y aplico exactamente el mismo concepto ahora, nuevamente. Un valor de acá, un valor de acá y un valor de acá. Y analicemos en este caso los signos, pero como división. Si tomo un signo negativo -3, por ejemplo, con el de acá voy a tener negativo dividido para negativo, el resultado es positivo. Tomemos un valor de acá. Voy a tomar el valor de 0, que es el más simple. Eso también es una ayuda. Me va a quedar negativo, positivo, evaluando, me queda un signo negativo el resultado, y en el último caso me va a quedar positivo con positivo, que me da positivo. Nuevamente, ¿dónde estaría mi solución? Porque recuerden que la solución me dice que todo este lado, ¿qué tiene que ser? Menor o igual. Negativo. Menor o igual a 0, ¿no es cierto? 0. Quiere decir que la solución estaría comprendida en este intervalo. Es decir, Entre 0 y 5. Entre -2 y 5. Sería x tal que, a ver, x tal que x esté contenido mayor a -2 y menor o igual a 5. O también expresado como intervalo, en el intervalo 2,5 cerrado en 5. Esta vendría a ser la solución a mi problema. Y si ustedes observan, he aplicado lo mismo que hice anteriormente, nada diferente. Dígame, Joffre. El 5, ¿por qué incluido y por qué el -2 no? El -2 porque me da división para 0. Y el 5, ¿por qué? Porque la desigualdad me dice menor o igual a 5. ¿Sí? Regáleme un segundito. Bien, a ver, un poquito lo que decía la consulta, el por qué el 5 y por qué el -2 de excluido. Queda claro el por qué el -2 excluido, porque me daba división para 0. ¿Sí? ¿Y por qué el 5? Porque en la desigualdad me dice menor o igual a 5. Si este mismo ejercicio hubiera estado colocado de esta manera, eso es muy importante, y vale hacer la aclaración, ¿sí? Cuando yo le tengo menor, lo que hace es excluir los límites automáticamente, pero obviamente en este ejercicio aquí está excluido el -2 porque es división para 0. En este caso, haciendo el mismo ejercicio, nos iban a dar las mismas relaciones, pero gráficamente yo tendría esto lo siguiente, o debería de representarlo gráficamente así. ¿Sí? En este caso es abierto, a diferencia de lo de acá, pero esto debido a esto, al signo de la desigualdad. Y aquí el intervalo debería de ser escrito de esta manera. 2,5, perdón, aquí era -2, perdón, aquí es -2. ¿Sí? No sé si tal vez le aclara eso. Sí, gracias. Sí, Joffre. Entonces, eso es muy importante. Qué bueno que haya venido esta pregunta, porque eso me define los límites de la inecuación. Y vuelvo a reiterar, si ustedes ven el ejercicio de la izquierda y la derecha, que en esencia es lo mismo, lo que cambia es el símbolo de la inecuación, de la desigualdad, pero en el de la izquierda incluye al 5, pero excluye al -2, y ya sabemos el -2, ¿por qué? Porque hay división para 0. Pero en el otro caso se excluye el 5 porque la desigualdad me dice únicamente menor. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas, no sé si queda claro, alguna duda.
Aquí también tienen ya un ejercicio que ustedes podrían desarrollar. Acá tenemos un ejercicio que nos correspondería desarrollar también. Aquí tenemos formas cuadráticas y a veces hay que hacer cuestiones algebraicas para reducir. Y ojo, nuevamente vuelvo a reiterar, esto es importante. O me queda mayor a 0, mayor o igual a 0, menor a 0 y menor o igual a 0. Esta parte nunca se olviden porque aquí es donde se genera confusión, ¿sí? Cuando yo la inecuación le llevo a esta forma, lo que estoy indicando es que este lado siempre tiene que ser positivo y este lado tiene que ser negativo. Y eso es lo que me permite aplicar esta metodología, este desarrollo matemático. ¿Sí? Igualmente aquí tenemos unos ejercicios con sistemas de ecuaciones para que un poquito puedan desarrollar. Aquí era la parte que ya lo hicimos de hace un rato. Me parece que ya me adelanté eso, pero no importa. Aquí tienen algunos casos, ¿no? De lo que habíamos dicho, qué pasa cuando yo tengo un sistema de inecuaciones, en este caso de dos variables, lo que utilizo es del plano para su representación. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Algo que... No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, tal vez antes de continuar. Para entrar a este tema que hace referencia al concepto del valor absoluto y obviamente visto en la aplicación de ecuaciones e inecuaciones. Profe, no Dígame. sé si se me escucha así. Ahí sí, cuéntenme. Ya, le iba a preguntar, ¿y cómo sabíamos que el 2 era divisible para 0? No sé si es que usted explicó cómo, a lo mejor se Es dio que cuenta usted lo que yo debo, a ver, esta partita de aquí me dice, ¿no es cierto? Lo que yo Sí. generalmente tengo que hacer cuando tengo divisiones, y esa es una regla matemática, es decir, este valor tendría que ser diferente de 0 para evitar la división para 0. Si yo les resuelvo esto, quiere decir que x no podría tomar el valor de menos 2. Y aquí es donde yo saco, entonces el menos 2 en el momento que le hago la representación gráfica en la recta numérica, ¿no es cierto? Lo que digo, este tiene que ser abierto. ¿Sí? Pero es un punto de la recta numérica, le excluye al menos 2 del conjunto solución, pero al mismo tiempo, ¿qué me está indicando? Me está segmentando la recta numérica, bueno, si solamente le tomo el menos 2, me está segmentando la recta numérica ¿en cuántas partes? En 2 partes. En 2. ¿No es cierto? Pero obviamente me faltaba la parte del complemento que era del numerador. Obviamente x menos 5, si le digo que va a ser igual a 0, x es igual a 5, entonces el 5... Bueno, en este caso, ¿por qué no le tomo cerrado? Porque aquí en la desigualdad me decía menor a 0, entonces aquí también tiene que ser abierto, por esa razón. Si hubiera sido menor o igual, entonces aquí digo el 5 debería de ser parte de la solución. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, gracias. Ya. Algo más, tal vez, antes de pasar a este tema que se refiere al valor absoluto. ¿Dudas? Bien, un poquito para dejar aterrizado y un poquito ya ir, seguir avanzando. Bien, el valor absoluto, como vamos a ver, y no solo en esta parte, la vamos a utilizar cuando veamos el tema de las funciones, ¿sí? El valor absoluto en realidad es una característica que se le atribuye a un valor y obviamente tiene su interpretación geométrica o gráfica. Bien, nosotros sabemos que todo número, de acuerdo a lo que nosotros venimos manejando, se lo puede representar a lo largo de una recta numérica, del conjunto de los números reales. Y en realidad, cuando yo doy un valor de A, lo que hago es posicionarle, ¿no es cierto? Esta es la representación geométrica. Cuando yo considero aquí una recta, la recta numérica, este es mi conjunto de los números reales, y digo, doy un valor de A, lo que yo hago es, recuerden, aquí yo tengo un 0 que es mi referencia, y este valor de A lo que hago es decir, muy bien, está posicionado aquí en la recta numérica, dependiendo de su valor y dependiendo también de qué, para posicionarle. Signo. Y su signo, ¿no es cierto? Porque si es un valor negativo, obviamente estará posicionado al lado izquierdo del origen o del 0 que yo le pongo como referencia, porque el 0 es referencia, ¿sí? Bien, ¿cuál es la primera interpretación del valor absoluto? El valor absoluto como tal se le entiende como una distancia. Una distancia, ¿en qué sentido? Y esto lo podemos ver aquí abajo. Siempre referenciado al 0. Recuerden que el 0 es el único valor numérico que
que no es ni positivo ni negativo. ¿Sí? En tanto que los valores o el resto de la representación numérica, el 1, el 2, el 5, el 10, etcétera, esos les corresponde ¿qué cosa? El mismo valor, pero con signo negativo. ¿Sí? Si yo tengo el 1, ¿qué le corresponde? El menos 1. El menos 1, ¿no es cierto? Es que el 1 le digo está al lado derecho y el menos 1 está al lado izquierdo. Si le coloco el menos 5 al lado izquierdo, perdón, si tengo el 5, el otro lado es el menos 5. Tiene un correspondiente en la parte negativa. Y el valor absoluto bajo esa óptica se le entiende como una distancia desde el origen, ¿sí?, a esta consideración que acabo de hacer. Por ejemplo, si yo digo el 3, le corresponde el menos 3. Pero si yo tomo una regla y mido las distancias desde 0 hasta el 3 y el menos 3, su valor siempre va a ser el mismo. Numéricamente es el mismo valor, ¿no es cierto? Si yo hiciera eso, si yo vengo y me construyo una recta numérica y digo, muy bien, aquí tengo el 0 de referencia y acá voy a decir que es el valor de 1, donde ustedes le posicionen y luego digo, el 1 debe estar también al otro lado como menos 1, pero vengo y tomo una regla y le mido la distancia entre 0 y 1 y entre 0 y menos 1, ustedes se van a dar cuenta que como valor numérico no tiene signo, sino es un único valor. Entonces el valor absoluto en esencia tiene esa interpretación. Es una distancia, ¿no es cierto?, del origen al punto A. Que el punto A o el valor A es el que está expresado o representado a lo largo de la recta numérica. Bien, justamente es lo que tenemos aquí denotado con el valor de 3 y de menos 3, ¿sí? Como podemos observar, pero si vuelvo a reiterar, si yo tomo una regla y le mido de aquí hasta acá, me van a dar 3 unidades y de aquí a acá me da 3 unidades, esa es la representación del valor absoluto como tal. La notación matemática son esas barritas que están ahí definidas, esa es notación, y lo que yo obtengo siempre es un valor positivo. Y obviamente la lectura es el valor absoluto del valor numérico o de una relación o de una expresión. Mucho cuidado, porque ya vamos a ver algunos ejemplos que el valor absoluto en su interior puede estar o puede tener una relación matemática, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista matemático, el valor absoluto se lo expresa mediante esta relación, como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y aquí hay que hacer este análisis. Y les hago esta pregunta. ¿Eso es valor absoluto? No. ¿Por qué? Bueno, no sé, o sea, elimina el 2, la raíz cuadrada y ya queda solo x. Ya. No, porque el x al cuadrado al ser negativo siempre va a ser positivo, entonces si hay raíz positiva y en este caso no habría. Más o menos así. Sí, no, está muy bien, Dayana, exactamente. Esa es la razón más, digamos, matemática. Claro, Milena, usted le veía la simplificación, pero esa es la explicación matemática. Efectivamente, si nosotros observamos aquí, yo tengo dos operaciones. Tengo la radicación y la potencia. Pero nosotros recordemos que matemáticamente la regla de las potencias dice que cuando yo tengo un número elevado a una potencia par, siempre, ¿qué va a ser? Positivo, siempre. Positivo. Y para poder evaluar la raíz cuadrada, una raíz par, ¿qué tiene que ser su argumento? ¿Qué tiene que ser su argumento? Lo que dijo Dayana, cuando tengo raíces pares, ¿qué tiene que ser su argumento? Siempre, para poder evaluarle. Tiene que ser también siempre positivo, ¿no es cierto? Lo que decía Dayana es que aquí con el x al cuadrado, ¿qué estoy yo garantizando? Que esto siempre va a ser positivo. Y la raíz cuadrada va a ser posible evaluarle. A diferencia de acá, si x toma valores negativos, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la representación numérica, nosotros salimos del plano de los números reales y nos metemos al plano de los números complejos, ¿sí? Y en realidad no es nuestro análisis, por lo menos en esta parte de la matemática. Entonces hay que tener mucho cuidado porque alguien puede confundir que a esto también se le entendería que es el valor absoluto, ¿sí? De hecho, aquí lo que correspondería es
la simplificación, lo que decía Milen hace un momento. ¿Estamos? Bien. Esperen un ratito para cerrar la ventana que están aquí trabajando. Ahora, el valor absoluto como tal se lo puede descomponer, o se lo descompone, perdón, bajo esta estructura algebraica, tal cual está descrito aquí. Se dice que el valor absoluto es positivo si x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y se dice que es negativo cuando x es menor a 0. Si nosotros hacemos el análisis matemático, ustedes ven que aquí estamos considerando las inecuaciones, o el valor absoluto incluye las inecuaciones, es fácil observar lo siguiente. Voy a ponerle aquí en una recta numérica. Aquí está el 0, porque en este caso estaría referenciada al 0. Me dice que esta relación tomará valor positivo cuando x sea mayor o igual a 0. Y tiene sentido, porque, por ejemplo, si yo le tomo el valor de 2 y le reemplazo en este x de acá, ¿cuánto vale x? 2. 2 positivo. No hay donde perderse allí, ¿no es cierto? Porque la restricción me lo dice usted únicamente puede tomar valores mayores o iguales a 0, que vendrían a ser desde 0 a la derecha, para que la función o para que la relación tome el valor de x. Ahora, me dice, ¿cuándo va a tomar la relación el signo negativo? Cuando x tome valores negativos, pero en este caso abierto hacia la izquierda. Y tomemos un valor, tomemos el valor de menos 4. ¿Cuánto vale esto? Menos 4. Debería de hacer esto. El menos 4 y me da el valor de 4. Si ven entonces que se cumple el concepto de que para cualquier valor que yo le dé y le saque su valor absoluto, el valor resultante siempre tiene que ser positivo. Mucho cuidado. Este signo de aquí, este menos que está indicado en esta parte, es de la descomposición del valor absoluto. Y este x me está diciendo que tome valores negativos. Por eso es que hice lo de acá. Menos es por la descomposición del valor absoluto y el valor numérico menos 4 es el que le reemplazo en x. Y aquí es menos con menos, me da más 4. ¿Sí ven? La razón, el por qué el valor absoluto siempre me da un valor positivo. ¿Se ve? Esta parte. Sí, profe. ¿Sí? Ahora veamos una aplicación visto al valor absoluto como ecuación. Dice, tengo la relación valor absoluto de x menos 3 igual a 5. ¿Sí? Lo que yo, para resolver este problema de aquí, lo que tengo que hacer a continuación es descomponer el valor absoluto, como se puede observar en el ejercicio. El valor absoluto lo que me dice es su argumento. Ojo, esto es bien importante también. El argumento del valor absoluto no es la variable, porque frecuentemente cometen este error bajo esta idea de acá, que es x o menos x. No. Yo debo de entender que este concepto es para el argumento. Y mi argumento es x menos 3. Si ustedes observan aquí, aunque no está puesto paréntesis, yo digo más x menos 3 si el argumento x más 3 menos 3 es mayor a 0. Este es el primer planteamiento. Y nuevamente, si ustedes observan, dice menos es todo el argumento, no la variable x, porque cometen este error, menos x menos 3. ¿Sí? O sea que tiene que ser visto que la descomposición del valor absoluto hace referencia a su argumento. Y aquí dice si x es menor a 0. Si yo resuelvo los problemas, el primer caso me va a quedar este de aquí. X menos 3 es igual a 5. ¿Sí? Y si resuelvo, x me dice que es igual a 8. Y en el caso de acá, x menos 3 es igual a 5, x es igual a menos 2 resolviendo. Lo que me está dando como ecuación es los dos posibles resultados que me cumplen la inecuación. Es más, si yo reemplazo el 8 o reemplazo el menos 2, se va a cumplir esta ecuación como tal. Por ejemplo, si reemplazo el 8, voy a tener
8 menos 3, valor absoluto de 5. Quiere decir 8 menos 3 es valor absoluto de 5, lo cual implica que esto es 5 es igual a 5. Esto es verdadero. En el otro caso, saco el x igual a menos 2 menos 3. Dice, tengo que verificar la igualdad, ¿no? Si esto es valor absoluto, me quedaría menos 5, 5, y el valor absoluto de menos 5 es 5, lo cual me cumple. Que para esta ecuación se cumple para x igual a 8 y x igual a menos 2. ¿Sí? Saco el conjunto solución. Desarrollo, ¿cómo se ha realizado? Yo hago aquí la descomposición del... Profe, ¿Perdón? ¿me puede explicar de nuevo cómo le hizo ya con los valores de acá abajo? ¿De 8 y 2? Sí. Ya. La primera parte, voy a resolver todo nuevamente el ejercicio. Lo que yo decía es que este ejercicio, lo que hago es descomponer el valor absoluto. Entonces le descompongo en dos partes, esta y la de acá. Por lo tanto, yo tengo dos ejercicios. El primer ejercicio sería x menos 3 es igual a 5, ¿no es cierto? Resolviendo la inecuación, si x es mayor o igual a 3, y tengo el otro caso, y resolviendo esto me queda x es igual a 8, sería la primera resolución, y la otra es x menos 3 es igual a 5 cuando x es menor a 3. Resolviendo esto me resulta que x toma el valor de menos 2. Si yo le reemplazo el 8 en la ecuación porque quiero verificar, es como resolver los sistemas de ecuaciones, yo tengo que verificar. ¿Qué es lo que hice en esta parte de acá? 8 menos 3 es igual a 5. 8 menos 3, 5, me da el valor absoluto de 5 es 5. Y vemos que esto verifica. Esto es verdadero. Hagamos lo mismo con el menos 2. Me duele la espalda. Menos 2, menos 2. A ver, aquí sería... Pero igual ya me lo acabo. Aquí sería menos 3 es igual a 5. Aquí me queda menos 5. Valor absoluto de menos 5 es igual a 5. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Por definición. 5. 5 es igual a 5, por lo tanto, se verifica. Estoy verificando ahorita el resultado. ¿Se entiende allí? Gracias, profe. Esta es la aplicación del valor absoluto como ecuación, porque en desigualdad también tiene sus propias características, sus propias propiedades, y hay que tener presente cómo desarrollar, ¿sí? Vamos a ver. Aquí les dejo algunos ejercicios para que lo desarrollen o cuál quieren desarrollar rápidamente para que vean que no es nada complejo. El cuarto, profe. Ya sabía que ser el cuarto ya. Vamos a ver. A ver, voy a poner una pizarra. Ya. Vamos muy rápido. Me decía el problema que yo tengo el valor absoluto de x menos 1 creo que era, ¿no? Sobre 4x, ¿ya? Dice que esto es igual a 4x. Bien. Nuevamente, para resolver este problema yo tengo que descomponer el valor absoluto, ¿sí? Y le voy a hacer aquí al lado. Tal cual como hicimos hace un momento, eso se repite. Es decir, este valor absoluto tomará signo positivo, ¿no es cierto? Si x sobre x menos 1 es mayor o igual a 0. ¿Sí? Este es el procedimiento. Y dice que esto va a ser negativo, le voy a poner aquí porque sería negativo a toda la relación, si x menos 1 menor a 0. ¿Estamos? Ahora, para resolver mi problema, yo tomo primero esta parte. Y digo, muy bien, x, la relación que está acá, descrita. ¿Sí? Y nuevamente resuelvo esto como una ecuación normal. O sea, si ustedes ven el x que divide, pasa al otro lado multiplicando. Yo quedaría x al cuadrado es igual a este factor de acá. Aquí es álgebra pura, no hay nada nuevo.
Si le resuelvo me va a quedar x al cuadrado, va a ser igual a 4x menos 4, y si esto le paso al otro lado me va a quedar 4x más 4 igualado a 0, y si yo observo, este es un trinomio cuadrado perfecto, estarán viendo si por ahí no me estoy equivocando, igualado a 0, ¿sí? Y de aquí yo puedo sacar el valor de x, es decir, cuando x vale 2, x1 y x2 vale 2. ¿Estamos? ¿Se ve o no se ve? Esta parte, esto es álgebra, esto deben saber, esto es cosa de niños para ustedes. ¿Sí? ¿Estamos hasta allí? Sí. Listo. Ahora hagamos la segunda parte. Esta es una primera y esta es una primera solución, pero tengo que verificar si cumple. ¿Sí? ¿Cómo verifico si cumple? Para saber si es parte de la solución, este x igual a 2, donde yo tengo que reemplazarle, es acá en la condición de la restricción. Si yo le reemplazo, me va a quedar 2 sobre 2 menos 1 mayor o igual a 0. Me queda 2 es mayor a 0. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto, lo que me está verificando es que esto sí es una solución a la inecuación y que cumple. ¿Sí? Vamos ahora, ¿cuál es la otra parte del ejercicio? Ahora vamos por el otro lado. Menos x sobre x menos 1 es igual a 4x. Y nuevamente aquí tengo que hacer el desarrollo matemático. Aquí me quedaría menos x al cuadrado y acá me queda 4x menos 1. Si resuelvo esto me va a quedar, me quedaría menos de x al cuadrado. Esto es igual a 4x menos 4. Este x al cuadrado le voy a pasar al otro lado por los signos. Entonces me va a quedar x al cuadrado más 4x menos 4. ¿Sí? En este caso. Y tengo que resolver esta relación. Y si no estoy mal, si factorizo, ustedes me corrigen por favor. Vamos a ver si me va a dar. No, no me da así. Menos 2 más menos, no me da así. Me parece que aquí tengo que aplicar la fórmula. Aquí voy a aplicar la fórmula, ¿no? Para resolver mis raíces. Esto está igualado a 0. Recuerden que esto está igualado a 0. Aquí sería menos b más menos 16 al cuadrado menos 4ac más 16 sobre 2a. Si me dan resolviendo esto, porque aquí me van a dar dos raíces, un x1 y un x2. No sé si me dan resolviendo aquí. Me quedaría 4, 2. Me va a quedar 4. Me parece que un valor me va a quedar 2 más 2 raíz de 2. Y el otro me debe de quedar 2 menos 2 raíz de 2. Denme verificando, porfa. ¿Sí? Recuerden que esta era la fórmula. x1 y x2. Es menos b más menos b al cuadrado menos 4c. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora yo tengo que, no sé si numéricamente me ayudan con esto, por favor. No sé cuánto me sale numéricamente resolviendo. 0.82. ¿Cuánto? 0.82. 0.82. ¿Y el otro? Menos 4. Menos 4 menos 4.82. Ya, listo. Ahora, para verificar si estas dos raíces son solución, hago exactamente lo que dije hace un rato, pero estas x1 y x2, ¿dónde tengo que reemplazarle? ¿En la primera o en la segunda restricción? En la segunda. En la segunda restricción. Es decir, esto tengo que reemplazar el 0.82 acá y ver si se verifica que es menor a 0. Vamos a darme 0.82. Si se verifica es negativo. En tanto que el 4.82 me parece que no. ¿No es cierto? Reemplacen el 0.82. Si reemplazo el 0.82, voy a tener lo siguiente. Si es que no estoy equivocado. Si reemplazo el 0.82 en esta restricción de aquí, voy a tener 0.82, 0.82 menos 1 menor a 0. Sí, sale negativo. No me interesa el signo. El valor no me interesa. Si yo analizo signos, voy a tener arriba es positivo y abajo es negativo. Por lo tanto, me quedaría esto. Cumple. Esto es verdadero. Pero si hago con el menos 4.82, voy a tener lo siguiente.
menos 4.82 sobre menos 4.82 Va a menos salir 1. un positivo. Correcto, va a salir un número positivo. Por lo tanto, quiere decir que este valor está descartado. ¿Sí ven? Yo estoy verificando que de mis dos soluciones en esta segunda parte solamente cumple la primera. ¿Sí ven? Por lo tanto, quiere decir que mi problema cumple con este valor y cumple con este valor, con el de acá no. ¿Sí ven? Y si quiero verificar, reemplazaría el 2 acá. ¿No es cierto? Ahora voy a verificar los resultados. Pues no le voy a borrar aquí. Lo que tengo que hacer es sustituir el x igual acá. Y me va a quedar lo siguiente. 2 menos 1, valor absoluto, de 4 dividido para 2. 2 para 2 me queda 2 valor absoluto y 2, lo cual implica que esto es verdadero. Lo mismo puedo hacer con el 0.82. El 0.82 tengo que reemplazarle acá, acá, acá y 4 dividido para 0.82. Si le verifican, pero utilicen todos los decimales. Si no, les va a salir que no salen igual las cantidades. Si le quieren verificar, utilicen en toda la mayor cantidad de decimales posibles. ¿Sí? Bien, como ven ustedes, de esta manera yo resuelvo mi problema haciendo la descomposición del valor absoluto, positivo y negativo, y ustedes vieron cómo verifiqué los resultados. Verifiqué el resultado con la desigualdad que le corresponde. Verifiqué los resultados con la desigualdad que corresponde. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Dejamos allí, pero antes...